El acercamiento al fenómeno de la gentrificación y la turistificación inició con el videoclip El Apagón, de Bad Bunny, una obra audiovisual que, más allá de su valor artístico, funciona como una denuncia directa contra los procesos de desplazamiento en Puerto Rico, provocados por intereses económicos y turísticos. Este primer contacto despertó una inquietud particular: ¿cómo estos mismos procesos se manifiestan en las ciudades mexicanas y en específico en Guadalajara? Con esta curiosidad como punto de partida, el recorrido por los demás materiales se realizó en un orden guiado por la relación temática y geográfica. Continué con los artículos relacionados con el Centro Histórico de Guadalajara, como el de la presentación del libro de vivienda colectiva, en el que de hecho uno de los ponentes fue mi profesor en la universidad y nos habló mucho sobre este tema. Procedí a leer el artículo del informador sobre los preparativos para el Mundial de 2026. Posteriormente, leí el artículo de Volcánicas, que expone de una manera más amplia la gentrificación en contextos urbanos mexicanos. Después leí el ensayo publicado en Encartes sobre Guadalajara y Barcelona, para entender más esta problemática fuera de nuestro continente. Y finalmente, el texto La ciudad inhabitable, de Andrés de la Peña, que problematiza la redensificación como una encubierta de desplazamiento. El criterio para seleccionar y ordenar estos materiales fue identificar cómo distintos medios y formatos abordan una problemática común desde diversas perspectivas: la denuncia cultural, la cobertura periodística, los testimonios y el análisis académico. Al igual que no solo quería leer sobre cómo se vive en México, sino en otros países también. A través de esta variedad de enfoques, fue posible trazar una red de conexiones entre las causas de la gentrificación, como la promoción turística o los grandes eventos internacionales, y sus consecuencias directas sobre las comunidades locales, particularmente en zonas históricas que son rehabilitadas a costa de sus habitantes originales. Entre los planteamientos revisados se establece una conexión central: la tensión entre el derecho de la ciudad, de las personas que la habitan, y los intereses económicos que buscan revalorizar espacios urbanos con fines de lucro. Desde Puerto Rico hasta Guadalajara, pasando por referencias cruzadas con ciudades como Barcelona, los discursos conversan por la misma problemática: la ciudad se está volviendo inhabitable para quienes le dan vida. Sin embargo, también se observan contradicciones y preguntas abiertas. Por ejemplo, mientras algunos discursos enfatizan la rehabilitación como una mejora urbana necesaria, otras la denuncian como disfraz de despojo. Para ampliar mi comprensión del tema, considero necesario profundizar en tres aspectos que los materiales no abordan con suficiente detalle. Primero, el papel específico que juegan los marcos legales y las políticas públicas en facilitar estos procesos de desplazamiento, porque hay mucho por detrás de estos. Y segundo, explorar propuestas alternativas de desarrollo urbano que sean verdaderamente incluyentes y sostenibles, como se está haciendo en otros países, más allá del modelo de ciudad global o turística que hoy predomina. En el contexto urbano contemporáneo, las políticas públicas ya no se limitan únicamente a regular la infraestructura o proveer servicios básicos, sino que operan como herramientas que moldean profundamente quién puede vivir, habitar y pertenecer a una ciudad. En Guadalajara, políticas como el plan de repoblamiento del centro histórico, el nombramiento de la colonia americana como el barrio más cool del mundo por la revista Time Out, y la elección de la ciudad como sede del Mundial de Fútbol en 2026, funcionan como fuentes de atracción para la inversión privada y el turismo. Aunque estos proyectos son presentados como mecanismos para revitalizar la ciudad, también generan un fuerte impacto sobre el acceso a vivienda para los sectores populares. El problema radica en que la repoblación no siempre significa revalorización social, sino revalorización del suelo, donde las rentas aumentan y los proyectos habitacionales se enfocan en perfiles con mayor poder adquisitivo, desplazando a quienes originalmente habitaban esas zonas. Se vuelve evidente la contradicción al contrastar los discursos institucionales con las experiencias de quienes resisten estos procesos. Mientras las autoridades promueven un discurso de modernización y dinamismo económico y revitalización urbana, las voces que surgen desde medios independientes y colectivos barriales muestran una realidad opuesta: desplazamiento, pérdida de comunidad y precarización. En el artículo del repoblamiento, por ejemplo, se evidencian los efectos de este como un modelo excluyente, que prioriza a nuevos habitantes con más recursos de quienes han vivido en el centro durante generaciones. Algo similar ocurre en el ensayo publicado en Encartes, donde se analiza la gentrificación en Guadalajara y su paralelismo con Barcelona.
En ambos casos, las políticas públicas se alinean con intereses inmobiliarios y turísticos antes de que con las necesidades de vivienda digna para la población local. Estos fenómenos se manifiestan de forma directa en nuestras posibilidades cotidianas de vida. La gentrificación desplaza a la gente, la turistificación convierte barrios en escenarios de atracción, y la financiarización de la vivienda transforma un derecho en un activo de inversión. Vivimos una realidad donde los hogares dejan de ser espacios de descanso y se convierten en mercancías. En lo personal, estas problemáticas no me resultan ajenas. En mi ciudad de origen, Cabo San Lucas, así como en San José del Cabo, he sido testigo de la transformación del territorio por el turismo y la inversión extranjera. Las playas que solían ser espacios públicos y accesibles se están privatizando poco a poco. La llegada masiva de estadounidenses ha provocado un aumento significativo en los precios de la vivienda, haciéndola inaccesible para muchas familias locales. Lo que antes era una comunidad costera, ahora parece estar diseñada exclusivamente para quienes pueden pagar por ella, desplazando la población originaria a zonas cada vez más periféricas y aumentando los desarrollos hoteleros y habitacionales privados. Estos fenómenos también los observé el año pasado durante un viaje a Barcelona, una ciudad arquetípica en el estudio de la gentrificación y la turistificación. En sus barrios centrales me impactó ver carteles que decían "Tourists go home" o "This is not a hotel", como una forma de resistencia al avance imparable de los Airbnbs y del turismo masivo. En el barrio gótico y en el Raval, muchos residentes expresaban sentirse excluidos en su propia ciudad, desplazados por dinámicas económicas que privilegian la experiencia del visitante sobre la vida del habitante. Sin embargo, también observé que algunas personas encuentran oportunidades económicas gracias al turismo, ya sea mediante negocios locales o empleos relacionados con el sector. Este contraste muestra que los beneficios del turismo no son inexistentes, pero sí inequitativos. Desde mi perspectiva como estudiante de arquitectura, estos temas se relacionan directamente con nuestra responsabilidad profesional de pensar y construir espacios habitables, accesibles y socialmente justos. La arquitectura no puede limitarse a diseñar para quienes pueden pagar más. Debe partir de una comprensión profunda del territorio y sus dinámicas sociales y culturales. Es fundamental incorporar también una mirada crítica sobre cómo nuestras decisiones pueden contribuir o resistirse a procesos de exclusión urbana. Necesitamos formas de conocimiento que nos permitan crear ciudades más equitativas, en donde el derecho a la vivienda no sea un privilegio, sino una condición básica para una vida digna y donde todos podamos ser parte de una comunidad. Construir ciudades más justas implica escuchar esas voces y traducirlas en políticas públicas verdaderamente inclusivas, que prioricen la vida de las personas sobre las inversiones y el capital. En conclusión, los procesos de gentrificación y turistificación de la vivienda no son fenómenos aislados ni inevitables. Son el resultado de decisiones políticas, económicas y urbanas que privilegian la rentabilidad sobre el bienestar de las personas locales. En ciudades como Guadalajara, estas dinámicas se esconden bajo proyectos institucionales que prometen revitalización, repoblamiento o posicionamiento internacional, pero que en la práctica favorecen a una minoría y expulsan o excluyen a quienes históricamente han habitado esos territorios. Debemos de llegar a un punto medio en el que las políticas públicas, los intereses de la gente y las personas que pertenecen a estos territorios puedan beneficiarse por igual. Este ensayo ha mostrado cómo estas transformaciones no solo se observan en Guadalajara y Puerto Rico, sino también en ciudades como Barcelona e incluso mi experiencia propia en Cabo San Lucas, donde el encarecimiento de la vivienda, la pérdida del espacio público y la invasión del turismo han redefinido los modos de habitar, cuando la gente debería ser quien lo haga. Sabiendo esto, no basta con solo denunciar o compartir lo que está pasando. Es necesario proponer alternativas que tomen en cuenta a todas las personas sin poner a unas sobre otras. Desde la arquitectura, nuestra responsabilidad profesional no puede estar al beneficio exclusivo del capital inmobiliario. Tenemos la tarea urgente de imaginar y diseñar espacios donde se tome en cuenta a todas las personas. Personalmente tengo la posibilidad y el deber, desde mi profesión, de hacer frente a estas problemáticas y de contribuir a un urbanismo que no expulse, sino que abrace la diversidad de quienes hacen viva la ciudad, nosotros las personas. Mis comentarios sobre la clase son que me ha gustado el contenido, especialmente de los 2 últimos módulos. Me ha gustado cómo de alguna forma se relaciona a mi carrera o puedo hacer referencia a ella, y creo que me ha dado panoramas más abiertos e información con la que no contaba antes de diversos temas.